que hay 3 pilares o 3 clavículas de primer orden. La característica de los pilares o clavículas de primer orden es que uno de sus extremos está adherida al miocardio y la otra supuestamente libre, ¿no? El término libre se puede utilizar, pero está inserto cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas, ¿qué son estas? ¿Sí? Motivo de pregunta también en el examen, es que son tan delicadas, no las podemos amarrar y se va a romper. ¿Sí? Es la continuación prácticamente, ¿no?, de la inserción que ocurre en el vértice de estos pilares. Su dirección de cada una de las cuerdas, dependiendo, ¿no es cierto?, de las valvas, está conociendo que una valva de una válvula tiene un borde adherente, un borde libre, una cara axial y una cara tangential. La pared está mirando hacia la pared. La cara axial al eje, por eso se llama axial. El borde adherente está adherida firmemente y el libre, ¿no es cierto?, es el que tiene movimientos, el que cierra y el que abre en la sístole, ¿no es cierto? ¿Sí? En el ritmo cardíaco, en el ciclo cardíaco. ¿Sí? Estas cuerdas tendinosas, en términos de tendón, corresponde a insertarse en el borde libre, considerando estas como de tercer orden. Estamos hablando de las cuerdas tendinosas, que también tiene 3 órdenes, primer, segundo y tercer orden. ¿Sí? El tercer orden se inserta en el borde libre, el de segundo orden en su cara parietal y el de primer orden en su borde adherente. ¿Sí? La distribución no es tan simétrica, porque las de segundo orden, algunos se acercan al borde libre y algunos se acercan al borde adherente. ¿Me entienden? ¿Sí? Okay. Pero a veces no existe tal papila, ¿sí? En vez de papila hay algunos mamelones simplemente, o a veces directamente las cuerdas tendinosas nacen del miocardio, directamente, ¿sí? Bueno, a ver, hay una importante componente que corresponde a estar presente en el ventrículo derecho, es el denominado trabécula septomarginal, ¿sí? Banda moderadora, cintilla arcuata, cintilla ansiforme. Tiene varios nombres esta estructura y lo vamos a amarrar o colocar la ficha con el número 8 a la trabécula septomarginal, la número 8. ¿Sí? Banda moderadora. Prácticamente de esta estructura, ¿por qué se llama septo marginal? Porque se extiende desde el septo interventricular, sabiendo que el septo es una pared que divide ambos ventrículos, ¿no es cierto? Desde ahí se inserta hasta lo que se respecta a la pared anterior, ¿sí? Hasta la pared anterior del ventrículo derecho. Esa sería la parte marginal. Por eso se llama septo marginal. Se denomina banda moderadora como otro nombre porque justamente por esta trabécula septomarginal pasa una rama de lo que respecta al aparato o sistema cardionector, ¿no es cierto? Una rama nerviosa, ¿sí? Que es una prolongación, ¿no es cierto?, del conducto o la rama de His, ¿no es cierto? Esa es la que va a inervar prácticamente, ¿sí?, todo lo que respecta al miocardio. Está distribuido, ¿no es cierto?, una rama derecha, una rama izquierda, ¿sí?, para su automatismo, que proviene desde el nódulo sinoauricular, ¿no?, o desde el nódulo sinusal, ¿sí?, el nódulo sinusal que corresponde a estar presente. ¿Dónde se encuentra el nódulo sinusal? El nódulo sinusal está en la parte lateral de la abertura de la vena cava superior, ¿sí? La vena cava superior en su parte lateral, ¿sí?, es un corpúsculo de un tejido especializado, nervioso, donde se generan los impulsos, la despolarización para el automatismo del corazón. Esto transmite a través de 3 ramitas, una anterior, una posterior y una medial también, ¿cierto?, hasta lo que respecta al nódulo de Ashok-Ittavara o aurículo ventricular. Atraviesa, pasa hacia el ventrículo a través de una rama importante, ¿sí?, el haz de His, ¿sí?, y dando ramas de Purkinje a la terminación, después de terminar inervando las partes más distales, ¿sí?, completando toda la superficie de lo que es el miocardio. Entonces, podemos apreciar, además de esas estructuras, una
que corresponde a ser, vamos a ver, aquí está, ¿sí? Una formación interesante, ¿sí? Llamado espolón de Wolf, la número 9, ¿sí? El espolón de Wolf también se llama cresta supraventricular, ¿sí? Justamente corresponde al límite entre el ventrículo derecho y lo que respecta a la gran zona llamado cono arterioso, ¿ya? Todo lo que les estoy mostrando es el cono arterioso, el número 10 corresponde al cono arterioso, y lo que le continúa al cono arterioso es el tronco de la pulmonar, ¿ya? Tronco de la pulmonar. Del tronco de la pulmonar tiene que dividirse en dos ramas, una pulmonar derecha y una pulmonar izquierda. Son arterias, es arteria pulmonar, ¿sí? ¿Qué tipo de sangre lleva? No. Desoxigenada. A estas alturas ya debemos conocer eso. Se llama arteria, pero está transmitiendo, está llevando sangre con CO2, pero se llama arteria, ¿no es cierto? La ley se rompe. Ya habíamos hablado de esa ley. Toda arteria lleva oxígeno, toda vena lleva CO2, pero en la circulación menor cambia, ¿no es cierto? El circuito cambia, ¿ya? La ley se rompe. Eso es importante que conozcan para fisiología, fisiopatología y cardiología, ¿sí? Y justamente esa es la sangre que se va a oxigenar, llamado el proceso hemólisis. Llega al pulmón y retorna, ¿no es cierto? ¿Sí? Retorna ya a través de las venas pulmonares con sangre oxigenada a la aurícula izquierda, ¿sí? Y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la gran aorta, ¿sí? Para distribuir a todo el cuerpo humano. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ya está amarrado aquí, por ejemplo, la cresta supraventricular, llamado también espolón de Wolf. Espolón de Wolf. Bueno, ¿qué podemos apreciar en esta cavidad interesante, ¿no? El ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí hay una papila, ¿sí? ¿Cuántas papilas debería haber o trabéculas de primer orden? Solamente dos, ¿no? El motivo de ser dos es que hay dos valvas para la válvula mitral, ¿cierto? ¿Sí? Y obviamente tiene la misma configuración estructural anatómica, ya que termina también en cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al grosor? Tomando en cuenta el grosor de lo que es la pared en sí, es que el ventrículo izquierdo es más gruesa, la parte de su miocardio, hasta 1.5 centímetros, ¿ya? Inclusive hasta 2 centímetros, en cardiopatías hipertróficas todavía aún más grueso, ¿sí? Y eso hace de que tenga problemas, ¿ya? El corazón prácticamente es cardiópata, ¿sí? Pero a diferencia del derecho, ya que el grosor es más delgado, ¿sí? No necesita demasiada fuerza porque tiene que llevar solamente a los pulmones y está cerca, es vecino del pulmón al corazón. Pero los pies, la rodilla, las manos están muy lejos del corazón y necesita más fuerza. Por eso es que el corazón izquierdo, ventricular, es más musculado, ¿ya? Más musculado. ¿Dónde está esto? En la aurícula izquierda. Ya está en la aurícula. Ah, sí, aquí está. Sí, de una de las papilas que está rota, ¿no? Ya, y vamos a excluir, vamos a colocar en el miocardio. La número 11 corresponde al miocardio, que también puede ser motivo de pregunta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Nada más, ¿sí? Si bien es similar al ventrículo derecho, tiene trabéculas de primer, que ya no sabemos de qué se trata, de segundo y de tercer orden. ¿En qué parte es más abundante las trabéculas de segundo y tercer orden? En el vértice de estas cavidades es mayor en cantidad. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a la vasculatura, sabemos que tenemos dos arterias importantísimas, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda es
ya que es más corta que la derecha, ¿sí? Llega a ser 1, 1.5 hasta 2 centímetros, y la coronaria derecha es más larga e incluso contornea aún la mitad de la circunferencia del corazón. La mitad de la circunferencia del corazón. Vamos. ¿Sí? Vamos a colocar una ficha, ¿sí?, en la cual respecta a la arteria coronaria derecha. ¿Sí? La coronaria derecha tiene varias colaterales, ¿sí? Muchas colaterales, en el cual son ramas. Por ejemplo, la primera colateral, la primera rama corresponde a ser una que nutre a un vaso, el famoso vasa-vasorum, vaso que nutre a un vaso. No hay vasos que nutren a los nervios, vasa nervorum, ¿sí? Pero las otras ramas colaterales son las que llegan a irrigar a la pared de estos grandes vasos, ¿sí? Por lo menos a la misma aorta, incluso al tronco de la pulmonía, ¿sí? Obviamente tienen que ser irrigados. No van a nutrirse por la sangre que discurre por ahí, sino por otro vaso, ¿me entienden? La sangre que pasa por estas cavidades y estos grandes vasos prácticamente no le interesa el corazón. Lo que le interesa es llegar y ser bombeado nada más. Al que le interesa son las arterias que estamos conociendo, ¿sí? Las otras colaterales, aquí no podemos apreciar, son las ramas auriculares anteriores, ¿sí?, que son las encargadas de irrigar a la pared de las aurículas, en todo caso la aurícula derecha, ¿sí? Hay una importante que llega hasta el nodo sinusal, ¿ya? ¿Sí? Bueno, a ver, aquí tenemos una ramita, ¿sí?, una arteria, ¿ya?, que justamente va al espesor de lo que es la musculatura del ventrículo derecho. Son las ramas ventriculares anteriores derechas. Repito, ramas ventriculares anteriores derechas, ¿sí?, porque son las encargadas de irrigar la parte anterior del ventrículo derecho, ¿sí? Tenemos otra estructura, números, ¿ya no?, que vamos a colocar vamos a buscar una arteria que generalmente, quien tiene tijera, hay que trabajar por ese una tijera con punta, ya, para su estudio, escuchen bien. Las colaterales de la coronaria derecha, ya hemos visto que hay una que nutre a un vaso, el vasa-vaso, ¿no?, son pequeños vasos. Las auriculares, pero también hay la arteria del cono. La arteria del cono es la que nutre al cono arterioso, ¿no es cierto? Por eso se llama arteria del cono. O ramas del cono, que pueden ser no solamente uno, a veces dos. Ya hemos visto las ramas ventriculares anteriores derechas. Y hay una ramita que discurre por este borde derecho. Recuerden que el corazón tiene un borde derecho. Tres bordes en sí, porque es una pirámide triangular el corazón. El que discurre por el borde derecho es la marginal derecha. La arteria marginal derecha, que de seguro está por acá solamente sin trabajar, una tijerita y ya lo encontramos. No sé por qué no lo han trabajado. ¿Sí? Ahora no me dan una tijera, ustedes. ¿Sí? Y recuerden esto, porque está haciendo un plan raro, y lo voy a estudiar. Bueno, buscamos esta famosa arteria marginal derecha. La marginal derecha generalmente es constante, quiere decir que en la mayoría de los casos aparece. Y la marginal izquierda a veces no hay, no existe. Esta es la arteria marginal derecha. Vamos a ver. Esa es la marginal derecha. ¿Qué más podemos encontrar sobre lo que respecta a la vasculatura? Si buscamos está rota la coronaria izquierda es corta, ¿sí?,
y se va a dividir en dos ramas, una que corresponde a ser la arteria interventricular anterior, vamos a colocar una ficha amarilla, la arteria interventricular anterior que tiene que pasar, ¿no es cierto?, dividiendo estas dos masas musculares, la derecha y la izquierda, hasta llegar al vértice del corazón. ¿Sí? Esta arteria interventricular anterior tiene varias ramas, por ejemplo, una de ellas corresponde a ser las ramas ventriculares anteriores izquierdas, ¿sí? O angulares izquierdas también se llaman. ¿Ya? Aquí hay otras ramas angulares que vamos a hablar. ¿Sí? Ya. Esta arteria, ¿sí?, tiene algunas que van a ir hacia la profundidad. Aquí, por ejemplo, hay una. ¿Ya? La número 2 nos muestra las arterias o ramas septales. Se llaman septales porque están dirigidas al septo interventricular, a la pared. Tiene que ser irrigado la pared que divide a ambos ventrículos. Y esa pared no es tan simple, es grande, es musculoso, y sabemos que esta pared inter o septo interventricular tiene dos porciones, llamado muscular y membranosa. La muscular y la membranosa. En proporción, la muscular es mayor y la membranosa es corta. Ha sido motivo de pregunta del examen del anterior, que ya hemos dado, que suponía que hasta ahora ya está bien. Este septo interventricular es irrigado por estas arterias septales que provienen de la interventricular anterior. Ojo, la interventricular posterior también va a dar ramas septales. Esa interventricular posterior, que es simplemente la continuación de la coronaria derecha, y también va a dar una rama que va hacia el vértice del corazón, anastomosándose con la interventricular anterior. En otras palabras, la interventricular anterior se anastomosa con la interventricular posterior, o también llamado inferior. ¿Estamos? Cada una de ellas, tanto la posterior o inferior y la anterior, van a dar ramas septales. En otras palabras, ramas septales inferiores, ramas septales anteriores. Y está cerrada también anastomosa. ¿Cuánto es la proporción? Las ramas septales de la interventricular posterior o inferior son más cortas que las anteriores. ¿Sí? 2/3 de la pared septal ocupa las ramas anteriores y 1/3 ocupa las ramas septales de la inferior. ¿Han entendido esa parte? ¿Sí? O sea, si todo esto corresponde a ser el septo que divide los dos ventrículos, las ramas anteriores son las que abarcan mayor espacio y las inferiores son las menores. ¿Ya? Está muy bien irrigado desde luego. ¿Sí? ¿Y qué es el septo? Justamente esta es la pared septal. Esto es lo que estoy apuntando. Esta es la pared septal. O tabique interventricular, terminando la parte superior con una membrana que se adosa a la valva septal de la válvula tricuspidia. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Vamos a la parte posterior. En la parte posterior, desde luego que se encuentra, ¿sí?, o sea, no está trabajado, justamente acá, ¿sí?, es una segunda. Sí, justamente, mira, el seno coronario. El seno coronario. Número 3 acá, el seno coronario. ¿Ya? Que mide 3.5 a 4 centímetros, ¿sí?, que recoge la sangre del corazón. Es decir, la nutrición del corazón, ya hemos dicho que es independiente a la circulación mayor y menor. Desde luego que la aorta ascendente, ¿sí?, cuando nace la aorta ascendente hay una dilatación, ¿no es cierto? ¿Sí? Una dilatación llamada seno de Valsalva. ¿Ya? Teóricamente hablando, seno de Valsalva. Y justamente por esas zonas se encuentran las válvulas semilunares. ¿Sí?
aórticas, ¿no es cierto? ¿Cómo también se llaman? Válvulas sigmoideas, muy bien. El orden es bien interesante, ¿sí? En caso de la arteria aorta, son dos anteriores y uno posterior, pregunta de examen. El tronco de la pulmonar es diferente, ¿sí? ¿Ya? A ver, vamos a ver. No está aquí, pero no está. Ah, ya, aquí está. Es uno anterior, aquí está uno anterior y dos posteriores. Miren las válvulas. Aquí está el anterior y aquí están las dos posteriores. ¿Ya? Este es de la pulmonar. ¿Ya? Mientras de la aorta, miren, les muestro, dos anteriores, una, dos y una posterior. Pregunta de examen. ¿Sí? También los había preguntado. A estas alturas debe estar dominando, desde luego. Estas válvulas, de las válvulas celulares, o sigmoideas, en caso de la arteria aorta, las dos anteriores coinciden con los orificios de las coronarias. ¿Sí? ¿Sí? Esa válvula que es similar a los nidos de golondrina, entonces es su característica. Las válvulas son muy distintas a la tricuspidia y a la mitral, ¿me entiendes? ¿Sí? La derecha, ¿no?, resguarda el orificio de la arteria coronaria derecha y a la izquierda la coronaria izquierda. ¿Sí? Y la válvula posterior no hay nada. ¿Sí? Esta es la responsable tanto de la pulmonar y tanto de la aórtica, la responsable del segundo ruido del ciclo cardíaco. ¿Ya? Porque el sonido que genera el primer sonido es responsable de la tricuspidia y la mitral. La tricuspidia y la mitral es el primer loop. Y las semilunares de la pulmonar y la aórtica es el loop, 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 loop. El cierre de estas válvulas. ¿Sí? Una válvula insuficiente hace un soplo porque la sangre retorna. Las válvulas tienen una finalidad de no retornar, hace de que no retorne el fluido que circula, ¿no es cierto? Esa válvula tiene que cerrarse para que no retorne. Pero ¿qué tal que no se cierra tal cual está diseñado? Se cierra parcialmente. Va a retornar sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Algo que no debe ocurrir. Y eso genera un sonido llamado soplo cardíaco. ¿Ya? Para cardiología eso les va a servir. Se dan cuenta que en cardiología van a valorar las valvulopatías, en fisiopatología también. Y cuando tienen una base anatómica, ya pues están dominando todo, ¿no? De repente alguien va a ser cardiólogo, no sabemos, pero puede ocurrir. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vayamos a la cara posterior o inferior. Como ustedes han debido apreciar en el libro de Nettel, en su cara diafragmática del corazón, la vasculatura suele ser un campo muy diferente a una y otra, ¿no es cierto? Lo más común es encontrar de que la coronaria derecha dé, ¿no es cierto?, una vuelta por el surco auriculoventricular, llegando a la cara diafragmática, partiendo desde este punto hacia el vértice del corazón. Ya habíamos hablado de las ramas septales, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a dar varias ramas ventriculares posteriores, ventriculares derechas e izquierdas, ¿sí? Y mayormente las derechas. ¿Sí? Porque la circunfleja que viaja por el surco auriculoventricular va a dar también ramas ventriculares posteriores izquierda. Escuchen bien. Ramas ventriculares posteriores izquierda. Acá las ramas ventriculares posteriores derechas. Y aquí sabemos que hay ramas ventriculares anteriores derechas, ramas ventriculares anteriores izquierdas. Todo depende de derecha e izquierda, ¿me entienden? Y cara anterior y cara posterior. Qué fácil, ¿no es cierto? Solamente es conocer anterior, posterior, superior, inferior, delante de, detrás de, encima de, debajo de, al lado de. ¿Sabes eso? ¿Sabes anatomía? ¿Sí? Pero es raro esto, ¿no? Bueno, a ver. A veces resulta que la interventricular inferior o posterior, ¿sí?, es continuación, ya dijimos, de la coronaria derecha. A veces no existe esta continuación. A veces viene la circunfleja a generar la interventricular inferior. A veces ninguna de las dos, ¿ya? No hay tal rama interventricular. Simplemente algunas colaterales que vienen de la derecha e izquierda que no ocupan este surco, ¿sí? Y obviamente tienen que nutrir a esta
musculatura, tanto derecha e izquierda, pero inferiores o posteriores. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un vaso, ¿sí? Aparentemente es la vena, vamos a ver, ¿sí? Es la vena interventricular. ¿Ya? Y aquí hay otra vena, también interventricular, que por seguro está generando es la continuación del seno coronario, que ya sabemos que era la número 3, el seno coronario. ¿Estamos? ¿Sí? Pero pues respecto al corazoncito, nada más. Vamos a aprovechar en este corazón, miren, este corazón es un implante hipertrófico pequeño, aparentemente de mujer, niño, tal vez, ¿sí? Cardiopatía, más o menos, ahora que valorar mucho. En este corazón, por ejemplo, aquí está, este es el septo interventricular, que puede ser motivo de pregunta también. El tabique interventricular o septo interventricular. ¿Ya? Okay. Vemos, analizamos. ¿Sí? Aquí está la válvula tricuspidia, ¿sí? Con la valva septal, la valva anterior. No vamos a cortar fichas, nos va a faltar fichas. ¿Sí? Aquí está rota, por ejemplo, el septo, la clavícula septomarginal o banda moderadora está rota. No podemos apreciar aquí las papilas, ¿sí? Los pilares, no lo podemos apreciar, pero sí una arteria interventricular anterior que tenemos así. ¿Sí? Podemos apreciar la aurícula izquierda, la arteria coronaria derecha. ¿Sí? Aquí hay una ramita del cono, la arteria del cono se denomina porque está nutriendo al cono arterioso. Recuerden por teóricas que el ventrículo derecho o el corazón derecho, así se llama, excluyendo la aurícula derecha, se divide en dos partes. ¿Ya? Ese espacio, que a veces no podemos considerar que fuera única, consideramos que es única porque ahí se llena esa sangre que tiene que ser expulsado, se divide en dos partes. La abertura o el espacio ventricular y el espacio que corresponde al cono. ¿Sí? ¿Quién la divide? Ese espacio, por teórica. Estos dos espacios están divididos por el espolón de Wolff, o cresta supraventricular, ya les había dicho. ¿Sí? Que son todos. Pero recordarse muchas cosas, las canciones. Su primer álbum de los reggaetoneros. Dominan. Por lo menos escuchen pues, la novena sinfonía, opus 125 de Beethoven. Por lo menos, ¿no? Pero no, ni conocen quién es Beethoven. Es un perrito, ¿no? Beethoven, así nomás es la juventud de ahora. ¿Sí? Ay Dios, ¿qué será de esta generación? ¿Qué? Pero tengo fe en ustedes. Tengo fe. No tenemos más estructuras que amarrar. ¿Okay? Excepto. No. Una belleza. Esta es la continuación, por ejemplo. Aquí está el callado de la aorta. ¿Ya? Y si queremos amarrar, podemos amarrar, por ejemplo, aquí el tronco brachiocefálico. Este puede ser el tronco brachiocefálico. Esta es la subclavia izquierda. ¿Sí? Este sería entonces la aorta primitiva. El tronco. Pero miren el callado, el callado de la aorta. Callado de la aorta. La arteria subclavia izquierda, con seguridad. Sabemos que este es el cono arterioso, el tronco de la pulmonar, ya está rota.